Abandoné a mi esposo en medio de la nada, como broma, y cuando regresé, ya no era el mismo hombre con el que me había casado. Jamás pensé que algo tan estúpido como una broma pudiera hacer explotar mi matrimonio en 1000 pedazos. Todo comenzó en un viaje de fin de semana con mis amigas. Una de ellas tuvo la brillante idea de jugarle una broma a Adam, mi esposo. La propuesta era simple: dejarlo varado en un área de descanso perdida cerca de un lago y volver minutos después para grabarlo confundido y molesto. En ese momento me pareció inofensivo, hasta gracioso. Adam siempre había sido el tipo más tranquilo del mundo, paciente, sereno, el que nunca perdía los estribos. Todos bromeaban diciendo que era imposible hacerlo enojar. Creo que una pequeña parte egoísta de mí quería ver si esta vez sí lograba sacarle alguna reacción emocional. ¡Qué tonta fui! No tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. El plan parecía ridículamente sencillo. Nos detendríamos a comer algo en el área de descanso, fingiríamos buscar algo en la cajuela del auto, y mientras Adam estuviera en el baño, arrancaríamos y nos iríamos. Esperaríamos unos minutos escondidas, lo grabaríamos saliendo desconcertado y luego volveríamos muertos de risa. Un recuerdo divertido para contar después. Eso dijeron mis amigas. Pero desde el principio, algo en mi estómago se retorció incómodo. Dejar a alguien solo en ese lugar tan aislado se sentía mal. Aún así, ignoré esa vocecita interior. Me convencí de que era solo una broma tonta, nada grave. Nos alejamos despacio del área de descanso, susurrando entre nosotras y riéndonos por lo bajo, especulando sobre cómo reaccionaría Adam. El bosque se extendía denso y oscuro a ambos lados del camino. Pasaron 10 minutos, luego 15. Las risas comenzaron a sentirse forzadas. Cuando finalmente regresamos al lugar, nuestras sonrisas murieron al instante. Adam no estaba. Las mesas de picnic, las máquinas expendedoras, el pavimento cuarteado, todo seguía exactamente igual, excepto por mi esposo. Simplemente había desaparecido. Un frío terrible me recorrió la espalda. Intenté llamarlo, pero no había señal en ese lugar remoto. Caminamos por toda el área gritando su nombre, esperando que saliera de algún lado molesto o asustándonos de vuelta. Nada. Solo silencio. Un silencio que se sentía pesado, equivocado. Subimos al auto y comenzamos a recorrer la carretera lentamente, escudriñando el arcén en busca de cualquier señal de él. Los árboles proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto, y cada figura oscura hacía que mi corazón se detuviera un segundo. Después de casi una hora de búsqueda desesperada, finalmente lo vimos. Caminaba por la orilla del bosque. Su ropa estaba cubierta de polvo y hojas. Su expresión era imposible de leer. Salí corriendo del auto hacia él, disculpándome atropelladamente, hablando sin parar, rogando por alguna reacción. Esperaba gritos, reclamos, cualquier cosa. Pero Adam no gritó, ni siquiera preguntó por qué lo habíamos hecho. Solo dijo con voz calmada que había encontrado algo interesante en el bosque y que quería irse a casa. Su tono era demasiado tranquilo, más de lo normal. Eso me asustó más que cualquier grito. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Cuando llegamos a casa, pensé que todo volvería a la normalidad, que lo olvidaríamos. Pero me equivoqué. Adam comenzó a cambiar de formas sutiles que me perturbaban profundamente. Empezó a cerrar con llave la puerta de su oficina. Salía a caminar solo al atardecer, paseos largos y silenciosos. Siempre llevaba consigo una libreta pequeña y desgastada que nunca me dejaba ver. Una noche le pregunté si seguía enojado por la broma. Me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. La broma me ayudó a entender quién realmente me valora. Sus palabras me dolieron, pero fue su sonrisa lo que me aterrorizó. No era una sonrisa amarga ni triste, era extrañamente satisfecha, como si hubiera descubierto un secreto que no estaba listo para compartir. Incluso mis amigas notaron que algo en él se sentía diferente, distante. Una semana después, desperté y encontré la sala completamente reorganizada. Los muebles estaban movidos del lugar, los cajones vacíos, las fotografías de las paredes desmarcadas y apiladas en el suelo. Adam estaba sentado tranquilamente en medio del caos, revisando papeles antiguos con expresión concentrada.
Cuando le pregunté qué demonios estaba haciendo, me extendió una página de su libreta. La tomé con manos temblorosas y comencé a leer. Había notado momentos, cientos de ellos, pequeños comentarios que había hecho, bromas a su costa, situaciones donde lo había ignorado o minimizado. Cada vez que lo había hecho sentir menos importante, cada vez que había tratado sus sentimientos como si no importaran. Todo estaba ahí, documentado con fecha y hora. Ver años de heridas silenciosas recopiladas en papel me revolvió el estómago. No me había dado cuenta de cuánto había estado absorbiendo sin decir nada, fingiendo que nada le molestaba. Me dijo que vagar solo por ese bosque había cambiado algo fundamental en él. Se dio cuenta de que había pasado años permitiendo que todos lo trataran como si no importara, como si sus emociones fueran menos válidas que las de los demás. El aislamiento en el bosque le había mostrado que ya no quería ser el esposo complaciente, que se tragaba cada dolor en silencio, que se dejaba pisotear con una sonrisa. Intenté explicarle que la broma no pretendía herirlo realmente, que solo era diversión inocente, pero negó con la cabeza lentamente. Me dijo que para él, esa broma demostraba exactamente lo que siempre había temido, que nadie tomaba en serio sus sentimientos, que era invisible. Esa noche durmió en la habitación de invitados, dejándome sola con un silencio que se sentía como una advertencia oscura. Los días siguientes fueron una pesadilla. Adam se retrajo cada vez más. Evitaba el contacto visual. Nuestras conversaciones se volvieron cortantes y mínimas. Se movía por la casa como un fantasma, como un visitante temporal en lugar de mi compañero de vida. Era como vivir con un extraño que tenía la cara de mi esposo. Entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas durante la noche, cajones que amanecían reorganizados de forma diferente, luces que parpadeaban sin razón aparente. Una noche lo confronté, preguntándole directamente si estaba haciendo esas cosas para asustarme, para vengarse. Me miró con esa nueva expresión inescrutable y simplemente dijo: «Ahora entiendes la incertidumbre. Ahora sabes cómo se siente vivir sin saber qué esperar». Una noche lo encontré en el patio trasero. Había encendido una fogata pequeña y estaba quemando fotografías viejas. Nuestras fotografías. Fotos de vacaciones, de cumpleaños, de momentos felices. Cuando le pregunté qué diablos estaba haciendo, me dijo con voz monótona: «Los recuerdos deben reflejar la verdad, no ilusiones bonitas». El punto de quiebre llegó una mañana cuando encontré su libreta abierta sobre la mesa de la cocina. Junto a la lista interminable de agravios, había una última anotación escrita con letra firme. La leí una y otra vez, incapaz de procesar las palabras. Quedarme abandonado en ese bosque me mostró quién soy realmente. Ahora, ella debe descubrir quién es sin mi apoyo constante. Mis manos temblaban sosteniendo la libreta. Cuando Adam entró a la cocina, no parecía enojado, parecía libre, liberado de algo pesado que había cargado durante años. Empacó una maleta lenta y metódicamente, como si hubiera ensayado mentalmente ese momento cientos de veces. Me dijo que se iba por un tiempo indefinido, que necesitaba reconstruirse en un lugar donde se sintiera verdaderamente valorado. Salió por la puerta sin alzar la voz ni dar un portazo, sin drama. Simplemente se fue. Han pasado meses desde que Adam se marchó. Revivo ese momento en el área de descanso constantemente, una y otra vez como una película atrapada en un loop. Desearía haber escuchado esa sensación incómoda en mi estómago que me advertía que la broma no era inofensiva, que estaba cruzando una línea. Yo quería provocar una reacción en él, ver una chispa de emoción, y la obtuve, pero no la que esperaba. Adam encontró una versión de sí mismo que ya no necesitaba quedarse en un lugar donde se sentía constantemente ignorado y menospreciado. Y yo aprendí de la forma más dolorosa posible que algunas bromas tienen consecuencias irreversibles, que algunos daños no se pueden deshacer con disculpas, y que la persona más tranquila, cuando finalmente se rompe, no hace ruido, simplemente se va. Los primeros días después de su partida, intenté contactarlo desesperadamente. Llamadas, mensajes, correos electrónicos.
todo quedaba sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra igual que aquella tarde en el área de descanso, pero esta vez para siempre. La diferencia era que ahora él había elegido desaparecer. No lo había abandonado yo. Él me había abandonado a mí. Hablé con su familia. Nadie sabía dónde estaba. O quizás lo sabían y no querían decírmelo. Su madre me miró con una mezcla de lástima y decepción cuando le conté lo de la broma. Adam siempre fue así. Guardaba todo adentro hasta que un día simplemente ya no podía más. Sus palabras me persiguieron durante semanas. Intenté hablar con mis amigas, las que habían participado en la broma. Buscaba consuelo, comprensión, alguien que me dijera que no había sido tan grave. Pero la culpa era evidente en sus rostros. Una de ellas admitió que desde el principio había pensado que era mala idea, pero no dijo nada porque no quería arruinar la diversión. Otra simplemente dejó de responder mis mensajes. La amistad que teníamos también comenzó a desmoronarse. La casa se sentía enorme y vacía sin Adam. Cada rincón guardaba recuerdos de él, de nosotros, el sillón donde leía por las noches, la taza de café que usaba cada mañana, su lado de la cama que permanecía perfectamente tendido, intacto. A veces me despertaba en medio de la noche creyendo escuchar sus pasos en el pasillo, solo para recordar que estaba sola. Revisaba constantemente su libreta, leyendo una y otra vez cada anotación. Era devastador ver nuestra relación desde sus ojos. Momentos que para mí habían sido insignificantes, bromas sin importancia, comentarios casuales. Para él habían sido pequeñas puñaladas acumulándose día tras día. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega ante su dolor? En uno de los pasajes escribió sobre una cena con amigos donde todos se rieron de él por olvidar una fecha importante. Yo también me había reído. Para mí era humor inofensivo. Para él fue humillación pública. En otro describió cómo le pedí que dejara de ser tan sensible, cuando mencionó que algo le había molestado. Invalidé sus sentimientos sin siquiera pensarlo. Lo había hecho docenas, quizás cientos de veces. Comencé a ir a terapia. Necesitaba entender qué había hecho mal, cómo había llegado a este punto. Mi terapeuta me hizo preguntas difíciles. ¿Por qué sentía la necesidad de provocarlo? ¿Por qué su tranquilidad me incomodaba tanto? ¿Qué estaba buscando realmente con esa broma? Las respuestas no fueron agradables. Me di cuenta de que había confundido su paciencia con debilidad, su silencio con indiferencia, su calma con falta de carácter. La verdad era que Adam era la persona más fuerte que conocía. Había soportado años de pequeños desprecios con dignidad, pero yo lo había empujado más allá de su límite. Lo abandoné en ese bosque buscando una reacción y obtuve una transformación, una que nunca podría revertir. Un día, 6 meses después de su partida, recibí un sobre en el correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Adam. Adentro había una carta breve y una copia de papeles de divorcio. La carta decía simplemente: durante años me sentí invisible a tu lado. Ahora necesito ser visible para mí mismo. Te deseo lo mejor, pero no puedo volver a ser quien era. Esa persona ya no existe. Firmé los papeles llorando. No intenté pelear ni convencerlo de volver. Sabía que no tenía derecho. Había roto algo fundamental entre nosotros, algo que no se podía reparar con disculpas o promesas de cambio. El daño estaba hecho. A veces me pregunto qué encontró Adam en ese bosque durante esa hora que estuvo solo. ¿Fue realmente la soledad o fue un momento de claridad donde finalmente pudo escuchar sus propios pensamientos sin el ruido constante de ser ignorado? Creo que en ese bosque Adam se encontró a sí mismo. Y lo que descubrió fue que merecía algo mejor. Ahora vivo sola en esta casa llena de recuerdos fantasmales. He aprendido lecciones que nunca olvidaré. Aprendí que el silencio de alguien no significa que no esté sufriendo, que la paciencia tiene límites, que las palabras pueden herir tanto como los golpes y que los pequeños desprecios acumulados pueden ser más destructivos que un solo gran evento.
Aprendí que cuando juegas con los sentimientos de alguien, eventualmente perderás el juego. Mis amigas dejaron de sugerir bromas. De hecho, nos distanciamos completamente. Cada vez que las veía recordaba ese día, esa decisión estúpida que cambió todo. La culpa es algo con lo que he aprendido a vivir, pero nunca desaparece. Es un peso constante en el pecho. He intentado seguir adelante, salir con otras personas, reconstruir mi vida, pero siempre hay una sombra. Siempre está la pregunta, ¿volveré a cometer el mismo error? ¿Aprenderé realmente de esto? Me he vuelto más consciente de mis palabras, más cuidadosa con las emociones ajenas, pero el miedo permanece. A veces conduzco por esa carretera, paso por el área de descanso donde todo comenzó. Está igual que ese día. Las mismas mesas de picnic, las mismas máquinas vendedoras, el mismo bosque oscuro y silencioso. Me detengo y miro hacia los árboles, preguntándome si Adam también vuelve a veces, si piensa en ese día, si alguna vez se arrepintió de irse. Pero en el fondo sé la respuesta. Adam no se arrepiente. Finalmente está viviendo una vida donde es valorado, donde sus sentimientos importan, donde no tiene que tragarse el dolor con una sonrisa forzada. Se liberó de mí. Y yo tengo que vivir con las consecuencias de mis acciones por el resto de mi vida. La ironía es dolorosa. Yo quería ver emoción en Adam. Quería que dejara de ser tan tranquilo, tan controlado. Y lo logré. Lo empujé hasta romperlo. Pero la emoción que provocó no fue ira explosiva ni drama catártico. Fue algo mucho más devastador. Fue autodescubrimiento. Fue liberación. Fue el momento en que decidió que valía más de lo que yo le había hecho creer. Si pudiera volver atrás, jamás habría aceptado esa broma. Habría escuchado mi instinto. Habría valorado al hombre que tenía a mi lado antes de que fuera demasiado tarde. Pero no puedo. El tiempo solo avanza en una dirección y las decisiones no se pueden deshacer. Adam me enseñó la lección más dura de mi vida, que el respeto no es opcional en una relación, que la empatía no es un lujo, sino una necesidad, y que cuando tratas a alguien como si no importara durante suficiente tiempo, eventualmente te creerán y se irán, no con gritos ni portazos, sino con el silencio más ensordecedor que existe. El silencio de alguien que finalmente se valoró a sí mismo lo suficiente como para alejarse. Esta es mi historia, mi advertencia, mi confesión. Una broma de 15 minutos destruyó un matrimonio de años. Y lo más terrible es que todo podría haberse evitado si simplemente hubiera tratado a mi esposo con el respeto básico que cualquier ser humano merece. Ahora vivo con ese conocimiento, con esa culpa, con esa lección aprendida demasiado tarde. Y cada noche, antes de dormir, miro el lado vacío de la cama y me pregunto dónde estará Adam ahora. Si es feliz, si finalmente encontró el respeto y el amor que merece. Espero que sí, porque a pesar de todo, a pesar de haberlo perdido, quiero que sea feliz. Incluso si esa felicidad existe en un mundo donde yo ya no estoy.